Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpaja, preciosa familia. Saludos y bendiciones desde las bellas tierras de Colombia. Les saluda su aj Mauricio Leandro López Ángel, estudiante de Raíces Hebreas, aquí en las hermosas Quejilot de Yehoshua. Saludos especiales para nuestros amados mentores, nuestro amado More Aarón, nuestra amada Araceli de Morales, al igual que el cuerpo de Morín y estudiantes y radioescuchas de Radio Shalom. Qué bendición en este tiempo de banquete, en este tiempo de Shabbat, donde nos unimos uno solo en Ejat con el Eterno, siendo siempre su pueblo, entendido en esa hermosa palabra que nos enseña para esta hermosa celebración de Shabbat. Qué bendición, mi amada familia. Oremos a nuestro Abacadosh. Bendito Abacadosh, te damos gracias a ti, Altísimo y Soberano, poderoso Rey, Altísimo y Soberano tú, que haces todas las cosas especiales para nosotros, Señor. Gracias por tu verdad, por tu palabra, por la luz de Yeshua en nosotros y por tu salvación, precioso Rey. Gracias porque tu hermoso Ruach visita a cada una de las familias, hogares y descendencias en el favor de tu misericordia, tu bondad y tu amor. Gracias, precioso Elohim, te pido que abras los oídos espirituales de mis hermanos para que sean ellos entendidos en esta palabra bajo la corrección de nuestra alma, precioso Rey. Gracias en el Shem de Yehoshua HaMashiach, Yeshua, la salvación nuestra. Amén y amén. Bien, mi amada familia, qué tremendo tiempo. Hermoso es el Señor. Estaremos abordando esta hermosa celebración en este tiempo sobre la Parashá 53 del año 2, la cual es Beach Loj-Ha. Beach Loj-Ha, perdón, Beach Loj-Ha. Cuando encendieres. Números 8, 1 al 9, del 9 al 21. Y también en Zacarías 4, 1 al 14, en el Salmo 103 y en Apocalipsis 11, del 1 al 19. Bien, ahí sobre números 8 encontramos la iluminación de las lámparas y encontramos también los levitas que son limpiados para el servicio. Los candeleros eran descritos y hechos en Éxodo 25, 31, 40, en donde lo podemos encontrar, pero el candelero en sí no podía dar luz como tal. Tenía que tener lámparas puestas sobre el que daban luz. Todo lo que el candelero podía hacer era que la luz fuera más visible. Las lámparas eran alimentadas por petróleo en ese tiempo y necesitaban estar continuamente llenas de petróleo para proveer luz constante. Este petróleo podríamos decirlo que también es el aceite, ¿no? Como lo podemos encontrar en Apocalipsis 1:20, hace los candeleros una imagen de lo que es la quejilá, lo que es la iglesia. La iglesia en sí misma no ilumina al mundo, mis amados Ajim Bejayot, pero sí provee una plataforma para que la luz de Yeshua sea vista. Eso es lo importante. Amén. Todo esto bajo la Ejat y el verdadero amor del Eterno desarrollándose en nosotros. Bien. Los sacerdotes tenían su dedicación de vuelta, como lo vemos ahí en Levítico 8 y 9, ¿sí? Y esta era la dedicación de los levitas. Los sacerdotes parecían tener un servicio más espiritualmente orientado, pero los levitas necesitaban ser dedicados hacia el Señor también. Incluso el servicio práctico necesitaba un corazón de dedicación y de consagración al Señor. Esta limpieza ceremonial representa una limpieza del pecado. Era parte del nuevo pacto que conocemos, descrito en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados, dice el texto. Algo hermoso. Y hay una instrucción especial donde dice que deben hacer pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Eso también era un mandato en la ceremonia para la purificación de un leproso, como lo podemos encontrar en Levítico 14:9. La idea era de un nuevo inicio, de ser hecho como un bebé todo otra vez, un nuevo nacimiento. O sea, ser nacido de nuevo. Aleluya. Como un novillo sacrificado, los hijos de Israel ponen sus manos en los levitas para bendecirlos y orar por su dedicación delante del Señor. Sería claro que ambos, los levitas y la nación, en la cual los levitas estaban, fueran siervos tanto de Dios y de la nación. Importante eso. Servir a la nación y también
al Señor. Estamos hablando del pueblo de Israel. Amén. El ministerio real no se trata todo acerca de ceremonias de dedicación, es acerca de hacer el trabajo. Después de la dedicación, era tiempo de ocuparse, ¿sí? Es tiempo de ocuparnos cada vez más, ocuparnos. No solamente dedicarnos, sino también ocuparnos. No solamente ser ceremoniales, sino también hacer, ¿sí? El querer por el hacer. Aleluya. Asimismo, los levitas son considerados como el primogénito de Israel dado a Jehová. Este tema fue previamente declarado en Números 3, 40, 51. El tiempo de servicio activo de un levita era de empezar a la edad de 30 y durar hasta los 50, de acuerdo a lo que nos enseñan Números 4:3, o Números 4:23, o Números 4:30. Aún así, el entrenamiento formal comenzaba a la edad de 25, con un aprendizaje de 5 años. Amén. ¿Cuánto llevamos preparándonos? Aleluya. Bendito sea el Eterno. Este capítulo muestra que el pueblo de la tierra prometida debe ser limpiado, dedicado y hacer el trabajo. Aleluya. Debemos limpiarnos, entrar en Teshua, estar dedicados, ¿sí? Y esto infiere la disciplina en lo que es las cosas del Eterno, y también hacer el trabajo, ¿sí? Aleluya. Bien, sobre Números 9 encontramos algo muy especial, es el mantener la Pascua, la nube en el día y el fuego por la noche. Israel celebró la Pascua cuando salían de Egipto, esto lo vemos en Éxodo 12, y la Pascua aquí marcó el primer año de su viaje. Este viaje fuera de la esclavitud y dentro de la tierra prometida. La Pascua se suponía ser un recordatorio de Dios, de Jehová, pasando sobre. Es exactamente la palabra. Israel en el juicio del primogénito en el éxodo de Egipto. La sangre del cordero puesta en los postes de las puertas del hogar sería visto por el ángel del juicio de Dios, y viendo la sangre, el ángel pasaría sobre y preservaría el hogar cubierto por la sangre. La Pascua estaba destinada a ser un recordatorio continuo de esta ocasión, de ser exentos del juicio y de la liberación que le siguió en el Éxodo. Yeshua, nuestro Melech, Rey y Señor, cumplió el sacrificio de la Pascua por su muerte en la cruz. Verificado en el Brit Hadashah en 1 Corintios 5:7. La cobertura de su sangre causó el juicio de juicios de pasar sobre. ¿Y pasar sobre qué? Sobre nosotros. Somos mandados a continuamente recordar, mis amados Ajín Bejayot, nuestra ocasión de ser exentos del juicio y la liberación que le sigue. Al recordar el trabajo de Yeshua en el madero, en la cruz, a través de lo que llamamos la Santa Cena. Algo hermoso, ¿no? Hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua. En respuesta a este asunto, era determinado que el inmundo no debería ignorar el mantener la Pascua, ya que la Pascua era el recordatorio de identificación con excepción de juicio y liberación. Debería ser siempre recordada. Como sea, el inmundo debía esperar un mes y mantener la Pascua en el mes segundo. Es algo importante. A los 14 días del mes. Estos probablemente no eran los únicos dos en Israel que se contaminaron a sí mismos en la Pascua. Quizás otros que se volvieron inmundos no se presentaron porque lo vieron como una excusa para no participar. Ellos podrían no tener un día libre sin ninguna obligación a Jehová, pero estos dos querían participar de la Pascua y son lo suficientemente audaces para preguntar a Moisés, y preguntar a Jehová a través de Moshe, como tal, por una excepción del mandato anterior, como lo encontramos en Levítico 7:20 y en Levítico 22:3. Así la provisión fue hecha para los inmundos, para recordar la excepción de Jehová del juicio y la liberación, y los inmundos necesitaban recordarlo aún más. Como quiera que sea, aquellos entre Israel que fueran limpios y no de viaje, deberían mantener la Pascua o ser cortada de entre su pueblo. El castigo por no mantener la Pascua era severo, mis amados Ajín Bejayot. El tal hombre llevará su pecado en lugar de tenerlo asumido por el Cordero de la Pascua.
En el mismo patrón, nosotros debemos participar de Yeshua o cargar nuestro propio pecado. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Nos enseña el Brit Hadashah de acuerdo al libro de Yohanan, Juan 6, 53-56. Adicionalmente a esto, mis amados Ajim Bejayot, no importaba de qué línea de sangre o grupo étnico viniera la persona. Incluso el extranjero podía y debía participar en la Pascua o ser cortado del pueblo. Un judío con la línea de sangre más pura sería cortado si descuidaba la Pascua. El gentil más mestizo sería aceptado si participaba en la Pascua del Eterno, sin acepción de personas. ¡Aleluya! Antes de que Israel pudiera entrar a la tierra prometida, ellos debían recordar qué los llevó ahí. ¿Sí? Realmente, ¿qué fue lo que los llevó ahí? Debían recordarlo. Fue la excepción del juicio de Jehová y su gloriosa, milagrosa liberación y todos los flujos de trabajo de Yeshua en la cruz. Algo muy hermoso y especial es la nube y el fuego que guía a Israel, a su pueblo. Aleluya. Cuando el tabernáculo fue originalmente construido o erigido, Jehová lo bendijo mostrando su presencia en forma de una nube en el día y en el fuego por la noche. Encontraba en Éxodo 40, 34, 38 también. Esta nube de la gloria Shekinah de Jehová, su Ruach, fue evidente en diferentes tiempos en la historia de Israel. Cuando Salomón, construyó el templo, la nube de gloria llenó el templo. Esto lo encontramos en Primera de Reyes 8, 10, 11. Pero cuando Israel apostató y antes que el templo fuera destruido por los conquistadores babilónicos, la nube de gloria se apartó. Confirmado y encontrado en Ezequiel 10, 3, 4 y Ezequiel 18, 19. ¿Qué sería peor? ¿El nunca haber visto tan asombroso emblema visual de la presencia de Jehová y la gloria, o el haberlo visto? Y después de verlo apartarse, mis amados Ajim Bejayot. Es por esto que Jehová apela tan modestamente a nuestros sentidos físicos con los emblemas de su gloria. Nosotros estaremos tal vez con razón devastados cuando el emblema ya no esté, mis amados Ajim Bejayot. O sea, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, nos dice la bendita Torá. A la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, hasta la mañana. Nos enseña el texto. Adicionalmente, esta era más que una prueba de la presencia de Jehová. La nube en el día y el fuego por la noche fueron de hecho ayuda y consuelo para Israel. El fuego por la noche era obviamente un consuelo de Israel en el medio de un oscuro desierto, y la nube en el día sería una sombra para el calor del sol del desierto. Hermoso es el Señor con su pueblo, ¿no? Siempre vigilante. ¡Qué hermoso! Porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, contra el calor. Allí lo encuentra relatado Isaías 25:4. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día. Nos lo enseña el Tejilín, el Salmo 121:5. En el Señor, mis amados Ajim Bejayot, nosotros genuinamente la hemos hecho a la sombra. Aleluya. Hechos a la sombra de Él. Bendito sea el Señor. A pesar que Israel había sido organizado y ordenado por Jehová, a pesar que habían sido limpiados y puestos aparte y bendecidos, y se les había dado todo ello, y caminan en su sacerdocio, ellos todavía tenían que ser guiados por Jehová en cada paso en el camino para llegar a la tierra prometida. Jehová no había hecho todas estas cosas previas para hacerlos capaces de iniciar hacia la tierra prometida por ellos mismos, sino para tomar cada paso en constante dependencia en Él. Aleluya, siempre dependientes de nuestro Rey y Señor. Bendito sea nuestro Abba. Entonces, cuando la nube se movía, Israel se movía. Cuando la nube se quedaba, Israel se quedaba. Ellos solo iban donde la presencia de Jehová los guiaba, y ellos solo se quedaban donde la presencia de Jehová se quedaba.
Los creyentes de hoy en día, mis amados Ajid Bejayot, nosotros, su pueblo, hoy debemos estar así, en la misma manera, ser guiados por la presencia de Jehová. Cuando el apóstol Saulo, Pablo, dice, y la paz de Jehová gobierne en vuestros corazones, como lo vemos en el Bríjadasha en Colosenses 3:15, él se refería a la presencia de la paz, esa shalom de Jehová, que debe ser un árbitro o juez en nuestros corazones, mis amados Ajim Bejayot. Algo hermoso, sigamos abordando en esta hermosa enseñanza en este tiempo especial de banquete, aleluya, bendito sea el Señor por su pueblo y su presencia en su pueblo, aleluya. Y entenderemos la visión de Zacarías. Esto lo encontramos pues obviamente de acuerdo a la enseñanza, lo que seguimos avanzando. Entonces vemos que está sobre los versos 1 y 3 la visión de Zacarías de los olivos y los candelabros. Zacarías tuvo esa sensación de mareo que tenemos cuando nos despertamos repentinamente de un sueño profundo. Jehová le dio a Zacarías una visión del candelabro, el cual era de oro, y que debía estar en el pueblo, en el templo, para el pueblo. Dado que Zacarías y su pueblo estaban allí para reconstruir el templo, era lógico que Jehová les hablara con imágenes relacionadas con él. Además, el candelabro, ¿sí? Además de ese candelabro, Zacarías vio algo que nunca estuvo en el templo, y lo cual vio fueron los 2 olivos. Suministraban aceite a las 7 lámparas a través de 7 tubos. Una de las tareas más tediosas del servicio del templo era el cuidado constante de las lámparas del candelabro de oro. Debían ser rellenadas con aceite constantemente, limpiadas de hollín, y sus mechas debían recibir mantenimiento. Las mechas en mantenimiento, aleluya, eso es una visión tremenda. En esta visión Zacarías ve las lámparas que se autoalimentan, alimentadas directamente de 2 olivos. En el templo, las lámparas se alimentaban con aceite de oliva puro, preparado especialmente para ello. El candelabro que Zacarías vio en su visión se alimentaba directamente de los árboles. Tremendo esto, una cosa tremenda. Zacarías vio la visión, pero no entendió su significado. ¿Cuántas veces nos puede pasar a nosotros? Vemos muchas visiones en el Eterno, pero no entendemos el significado. Así que lo que Zacarías vio, ¿sí?, era sencillo pero inusual. Un candelabro con lámparas alimentadas con aceite directamente por conductos que provenían de 2 olivos directamente. Algo difícil de entender o discernir, ¿sí? El ángel le aseguró a Zacarías que debía comprender el significado de esta visión. Eso es lo que debemos pedirle al Eterno. Comprender el significado de sus visiones. Así pues, vemos este significado de la visión. Y podemos entender que Zorobabel era el líder cívico de Jerusalén y tenía la responsabilidad de terminar la reconstrucción del templo. La obra se había estancado y Zorobabel necesitaba ánimo para continuar. En la visión de Zacarías 3, Jehová habló sobre el tema de la pureza, pero la pureza por sí sola no bastaba para realizar la obra de Jehová. La obra de Jehová también necesitaba recursos y no los recursos del poder humano, ¿sí? Algo muy importante. El poder se centra en la fuerza colectiva, los recursos de un grupo o ejército. Aquí hablamos netamente de la ejad del pueblo y es lo que debemos perseverar cada vez más. El poder se centra en la fuerza individual de cada uno de los que están en ese grupo, pero todos son uno. Jehová dice, no por los recursos de muchos ni de uno solo, sino por mi espíritu directamente en ellos. No será por tu inteligencia, tu habilidad, ni tu fuerza física, mi amado Ajim Bejayot, que el templo será reconstruido, sino por el espíritu de Jehová. Y hablamos de este templo espiritual, nosotros que somos entendidos desde la mentalidad hebrea. Aleluya. El recurso necesario para la obra de Jehová es el Ruach HaKodesh. Y Jehová le promete a Zorobabel un rico recurso en el Ruach de Elohim, de Jehová, para llevar a cabo su obra. Cuando confiamos en nuestros propios recursos, ya sean pequeños o grandes a los ojos del hombre, no disfrutamos de la plena provisión del Ruach HaKodesh, de la plena provisión de Dios. Oh, que Dios nos envíe una pobreza, que Dios nos envíe escasez de recursos y que nos quite el habla si es necesario y nos ayude solamente a tartamudear, si tan solo así podemos obtener la bendición. Oh, anhelo
ser útil a las almas y que todo lo demás vaya donde sea. Esos son tremendos moveres que el Señor ponía en mi corazón. Este fue el espíritu, el aliento, el ruaj del Señor que obró en la creación, como lo vemos en Bereshit, en Génesis 1:2, en el Mar Rojo para abrirlo y cerrarlo, como lo vemos en Éxodo 15:8-10, y que dio vida a los huesos muertos, como lo vimos en Ezequiel 37:1-14. Al recordar la visión anterior en este capítulo, vemos que Jehová quería que Zorobabel supiera que el Ruach HaKodesh supliría continuamente su necesidad, así como los árboles oleaginosos de la visión suministraban aceite constantemente a las lámparas del candelabro. Jehová desea que su provisión y nuestra confianza en el Ruach HaKodesh sean constantes, mis amados Ajim Bejayot. Oh iglesias, tengan cuidado de no confiar en ustedes mismos, tengan cuidado de no decir, somos un grupo respetable, somos un número poderoso, somos un pueblo poderoso. Tengan cuidado de no empezar a gloriarse de su propia fuerza, porque cuando eso suceda, Icabod estará escrito en sus paredes y su gloria se apartará de ustedes. Recuerden que quien estuvo con nosotros cuando éramos pocos debe estar con nosotros ahora que somos muchos, o de lo contrario fracasaremos. ¿Y quién nos fortaleció cuando éramos tan pequeños en Israel? Debe estar con nosotros ahora que somos los millares de Manasés. O de lo contrario todo habrá terminado para nosotros y nuestros días habrán pasado. El aceite es una buena representación del Ruach HaKodesh, mis amados Ajim Bejayot. El aceite lubrica cuando se usa para ese propósito. Hay poca fricción y desgaste entre aquellos que están lubricados por el Ruach HaKodesh. El aceite cura y fue utilizado como tratamiento medicinal en tiempos bíblicos, como lo vemos en el Brit Hadashah en Lucas 10:34. El Ruach HaKodesh de Dios trae sanidad y restauración. El aceite enciende cuando se quema en una lámpara. Donde está el Ruach de Dios hay luz, mis amados Ajim Bejayot. El aceite calienta cuando se usa como combustible para una llama. Donde está el Ruach HaKodesh hay calidez y consuelo. El aceite vigoriza cuando se usa para masajear. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, nos vigoriza para su servicio. El aceite adorna cuando se aplica como perfume. El Ruach HaKodesh nos adorna y hace que sea más agradable estar a nuestro lado. El aceite pule cuando se usa para dar brillo al metal. El Ruach HaKodesh limpia nuestra suciedad y suaviza nuestras asperezas. La obra de reconstrucción del templo fue tan enorme que parecía una gran montaña. Aquí Jehová prometió por su espíritu, por su Ruach, esa gran montaña se convertiría en llanura. En este caso, la gran montaña pudo haber sido literalmente la enorme pila de escombros del sitio del templo. Esos escombros serían retirados y la obra continuaría. Dice la Escritura, todos ustedes hacen planes y dicen, si la iglesia, si la Kehilá se modificara un poco, iría mejor. ¿Creen que si hubiera diferentes ministros o un orden eclesiástico diferente o algo diferente, todo estaría bien? No, queridos amigos y amigas y hermanos. No es ahí donde radica el error, sino que queremos más del Ruach HaKodesh. Aleluya. Sacará la piedra angular con aclamaciones de gracia a ella. Esta fue la garantía que Jehová le dio a Zorobabel de que no solo la obra estaría terminada, sino que Zorobabel él mismo la terminaría, colocando la piedra angular y declarando que todo es obra de gracia. Cuando la obra se hace mediante el poder o fuerza humana, podemos atribuirnos el mérito, pero cuando la obra se hace mediante el suministro continuo del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, entonces es todo por gracia y para gloria de Jehová. Cuando la obra es realizada por el Ruach HaKodesh de Jehová, no solo hay recursos para comenzarla, sino también suficientes para terminarla. Jehová es quien termina su obra, mis amados Ajim Bejayot, confirmado en el Brit Hadashah en Filipenses 1:6. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? ¿Quién lo ha menospreciado? Nos pregunta la Torá. La pregunta de Zacarías resuena hoy en día. Casi todos podríamos responder, he menospreciado el día de las pequeñeces.
La pregunta tiene su propia respuesta. Nadie debería menospreciar el día de las pequeñeces, porque Jehová tiene un propósito maravilloso, aunque sea difícil de entender. Fue un largo día de pequeñeces para Zorobabel, ya que la obra del templo estuvo en ruinas durante casi 20 años. Quizás le haya dicho a Jehová: ¿qué quieres decir con día de pequeñeces? He vivido 20 años de pequeñeces. Aún así, Jehová le dijo a Zorobabel que no despreciara el tiempo de las pequeñeces y que lo considerara como un simple día. En muchos de los obreros escogidos por Jehová, él usa una época poderosa de pequeñas cosas. Estos días no son un error ni un castigo, son días de formación y preparación invaluables. No son días para despreciar, mis amados Ajim Bejayot. Cuando Hasatán, cuando el enemigo, el adversario, el chanclas, el diablo, nos tienta a despreciar el día de las pequeñeces, se revela como un mentiroso excepcional, porque no lo hace Hasatán. Teme el día de las pequeñeces en nuestras vidas porque ve las grandes cosas que Jehová hace en ellas y las saca a la luz. Qué bello es el Señor. Habla de la necesidad de la valentía en tiempos de pequeñeces en nuestras iglesias. Exactamente esto. Me parece que debería ser su gloria unirse a las iglesias más pobres y débiles de denominación, y donde quiera que vayan, decir: esta pequeña causa no es tan fuerte como quisiera, pero por la gracia de Jehová la haré más influyente. En cualquier caso, me esforzaré por fortalecer las cosas débiles de Sión, y ciertamente no despreciaré el día de las pequeñeces. ¿Dónde estarían nuestras florecientes iglesias de hoy si nuestros antepasados se hubieran puesto a pensar o a analizar o trabajar o desdeñado de apoyarlas mientras aún estaban en sus inicios? ¿Sí? Algo tremendo, ¿no? Jehová acepta tus pequeñas obras si se realizan con fe en su amado Hijo Yeshua. Jehová dará éxito a tus pequeñas obras. Jehová te educará mediante tus pequeñas obras para realizar obras mayores, y tus pequeñas obras pueden llamar a otros que realizarán obras mucho mayores de las que tú jamás podrás lograr. Tremendo. Ese es el poder llevar y transmitir, enseñar, ¿sí? Enseñar la emet, la verdad, y asimismo accionar esa verdad hacia todos los pequeños, todos los pequeñitos. Algo tremendo. Porque estos 7 se alegran al ver la plomada de la mano de Zorobabel. Los 7 son los ojos del Señor mencionados en este mismo contexto. Se alegran al ver a Zorobabel ocupado en la construcción con la plomada en la mano. Los ojos del Señor lo ven todo, mis amados Ajim Bejayot, y se alegran al ver a su pueblo de Jehová trabajando juntos en Ejat. Aunque la obra fue impulsada por el Espíritu de Jehová, Zorobabel aún necesitaba su plomada, aún necesitaba ponerse a trabajar. Jehová pudo haberle dado un atajo y haber terminado la obra milagrosamente al instante. Esta no es la manera de Jehová de obrar, porque su obra en la vida de Zorobabel fue tan importante para él como la obra que realizó a través de él. Entonces, algo muy, muy tremendo y hermoso. La explicación de los olivos y los candelabros es más aún tremenda. ¿Sí? Zacarías entendió el mensaje de aliento a Zorobabel, pero no entendió exactamente cómo se conectaba con la visión de los olivos y el candelabro. En la época de Zacarías, los dos ungidos eran Zorobabel y Josué. Parece que no eran los árboles enteros, sino 2 ramas de olivo, probablemente una rama de cada uno. Los árboles mismos podrían representar los cargos reales y sacerdotes en Israel. Jehová tenía una obra especial para estos 2 ungidos. Serían ungidos de manera única para trabajar juntos y llevar a cabo la obra de Jehová. Jehová a menudo llama a 2 hombres a trabajar juntos. Lo podemos ver en Moshe y Aarón, en Josué y Caleb, en Elías y Eliseo, en Pedro y en Juan, y en Pablo y en Bernabé. Jehová promete levantar 2 testigos más ungidos para predicar el evangelio, la verdad, al mundo inmediatamente antes del regreso de Yeshua. Lo veremos en Apocalipsis 11:3-13 y en Apocalipsis 11:4 también. Y ahí nos dice específicamente sobre estos testigos. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante
del Dios de la tierra y del universo y de todo lo existente, aleluya, lo visible y lo invisible. Los dos ungidos tenían trabajo de hacer y este sería suplido por el Ruach HaKodesh de Jehová, de tal manera que serían como los olivos con un suministro continuo de aceite para las lámparas del candelero. Ungidos significa hijos del aceite, exactamente. En los modismos hebreos, el hijo de algo se caracteriza radicalmente por esta cosa. Por ejemplo, los hijos de Belial representan plenamente a su dios pagano. Belial, estos dos se caracterizan tanto por el ministerio y el poder del Ruach HaKodesh, que son hijos del aceite. ¿Sí? Observamos que el aceite salió de los árboles. Todo verdadero ministerio consiste en dar de nosotros mismos, no importa cuánto tengamos, lo que importa es cuánto damos. Algunas personas son como un enorme tanque de petróleo que se ve en una refinería y piensas, esa gasolina es suficiente para toda la vida, pero jamás podrías llenar el tanque allí porque en la refinería hay mucho suministro, pero no hay entrega. Un bidón de 5 galones de gasolina en casa solo puede contener una pequeña cantidad, pero entregará lo suficiente para suministrarla activamente. Es algo importante estos ejemplos representativos. Bien, volvemos por allí a Apocalipsis 11. Qué bello es el Señor, y seguimos hablando de los dos testigos. Y sobre todo también del templo de Jehová. Se le instruye a Juan que mira el templo, el altar y a sus adoradores. En Ezequiel 40-43 hay un pasaje extendido en donde un templo es medido. El templo en Ezequiel es el templo de la milenio terrenal. Pero este templo parece que es antes de ese templo. El templo de Ezequiel es medido extensamente, incluyendo los atrios externos. Esto en Ezequiel 40, 17 al 19. Hay otros pocos ejemplos de la Torá de mediciones. En Zacarías 2, un hombre mide Jerusalén, una escena que muestra evidentemente el juicio de Jehová en la ciudad. Y en Apocalipsis 21 vemos la medición en Jerusalén, la Nueva Jerusalén, que es medida. Algunas veces en la Tanaj la idea de medir comunica con el ser dueño, en el ser dueño de algo, protección y preservación de algo. Cuando Habacuc profetiza, se levantó y midió la tierra. Esto lo vemos en Habacuc 3:6. La idea es que el Señor es dueño de la tierra y que Él puede hacer con ello lo que quiera. Cuando se mide este templo, esto muestra que Jehová la conoce en cada dimensión y que Él está a cargo de ello. Aleluya. Jehová está a cargo y este es uno de los temas gloriosos y poderosos de Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis 11:17 de nuevo utiliza el título de todopoderoso para Jehová. La palabra griega para todopoderoso es pantocranter y describe aquel con su mano en todo. 9 de las 10 veces que esta palabra se utiliza en el Brit Hadashah es utilizada en Apocalipsis. Este templo será la escena de gran horror y de gran gloria, pero Jehová está a cargo de todo. La identidad de este templo es un asunto importante de interpretación. Muchos ven a este templo como un símbolo de la Kehilá, y es algo tremendo. Pablo, el apóstol Saulo, describe a la Kehilá, a la iglesia, como un templo, y lo vemos en Efesios 2, 19, 21. Y Pedro lo hace también en 1 de Pedro 5. Sin embargo, si este templo en Apocalipsis 11 es una representación simbólica de la iglesia, ¿por qué debería ser medida? Es una buena pregunta que podríamos hacernos. ¿Y cuál es el significado de los atrios y el altar? Y si la Kehilá, la iglesia misma, es el templo, ¿quiénes son las que lo adoran? Y a los que adoran en él. Hay muchos detalles específicos aquí para utilizar una imagen generalizada de la Kehilá como el templo de Jehová. Parece más bien que este es el templo que debe estar en la tierra para el cumplimiento de lo que Daniel, Yeshua y Pablo dijeron de la abominación desoladora. El profeta Daniel nos dijo que el anticristo rompería su pacto con los judíos y pondría fin a los sacrificios y ofrendas. El anticristo contaminará el templo al poner algo abominable allí. Lo vemos en Daniel 9:7, Daniel 11:31 y Daniel 12:11.
Yeshua dijo que miráramos por una abominación que estaría en el lugar santo, el cual sería la señal que la temporada de la ira de Jehová estaría sobre la tierra, confirmado en el Brit Hadashah en Mateo 24, 15 al 16 y en Mateo 24, 21. Pablo nos dijo que el anticristo se sentaría en el templo como Jehová, visto en 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 4, allí en el Brit Hadashah. El concepto de abominación desoladora es muy a menudo espiritualizado, explicándolo como una adoración idólatra establecida en el corazón del pueblo de Jehová, el cual es su templo. Amén. Pero ¿en qué caso el pueblo de Jehová puede ser llamado su templo si ellos adoran al anticristo, un emisario del mismo Hasatán? Ciertamente, que esta no es la más sencilla o simple interpretación. La explicación más simple de todos estos pasajes es el ver un templo judío real en Jerusalén, aún por construirse, pero que pronto llegará, mis amados, a Bejayot. Entonces, atentos a esto. Aleluya. El hecho es que el día de hoy hay judíos muy interesados en reconstruir el templo y continuar el sacrificio, y están haciendo estos preparativos para hacer exactamente lo que está establecido, ¿sí?, en la bendita Torá. El día de hoy, mi amado Ajim Bejayot, puedes visitar el Instituto del Templo en el cuarto judío de la antigua ciudad de Jerusalén. Allí, un grupo de judíos absolutamente dedicados a reconstruir el templo intentan educar al público y levantar una conciencia para un nuevo templo. Ellos están intentando replicar todo lo que puedan para un nuevo templo, hasta las ollas y los sartenes utilizados para el sacrificio. Imagínense esto. Israel es de nuevo una nación y se esfuerza para reconstruir el templo en verdad. El principal grupo judío liderando el cargo para reconstruir el templo es una organización llamada Fieles del Monte del Templo, quienes dicen que ellos continuarán sus esfuerzos para restablecer el templo. ¿Cuál templo? El templo judío en el monte. Un líder de ese grupo dijo: continuaremos nuestra lucha hasta que la bandera israelí esté ondeando sobre el domo de la roca. En Israel hay estudiantes que son entrenados en el sacerdocio, aprendiendo cómo hacer sacrificios animales en el templo que están reconstruyendo, mis amados Ajim Bejayot. Es importante entender que la mayoría de los judíos religiosos o seculares no les interesa para nada la reconstrucción del templo, y si se construyera uno, los sacrificios serían difíciles en estos días de activistas agresivos sobre los derechos de los animales. Pero aún así hay un grupo pequeño, fuerte y muy dedicado, quienes viven para ver reconstruido el templo, un templo que cumpliría la profecía de la cual estamos hablando. Entonces es algo tremendo. Correctamente, nuestros amados hermanos cristianos se emocionan cuando ven los esfuerzos para reconstruir el templo. Al mismo tiempo debemos de entender que el impulso básico detrás de la construcción del templo no es para nada Dios. El deseo de tener un lugar para sacrificar por el pecado no es exactamente eso. Así que nuestros hermanos cristianos creen que todo el sacrificio por el pecado fue terminado en la cruz, y asimismo lo creemos los que sabemos que vino nuestro amado Yeshua HaMashiach, y que algún otro sacrificio por el pecado es una ofensa para Jehová, porque niega la obra terminada que Yeshua hizo en la cruz, nuestro Rey y Melech. A los suyos vino y no les recibieron. Entonces esa es la connotación total, pero pues este es el gran, ¿cómo les explicar? El gran tema, ¿sí? Ampliándolo, ¿sí? Entonces los judíos ortodoxos consideran que el Mashiach, Yeshua, reconstruirá el templo. Sin embargo, el hombre que pueda inicialmente presentarse como su Mesías puede ser de hecho el mismo anticristo. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Nos lo enseña Juan 5:43. Algo tremendo. El patio fuera del templo no necesita ser medido porque ha sido entregado a los gentiles. Quizás esto es debido a que los patios de este templo reconstruido incluye la mezquita del domo islámico de la roca, la cual está sobre el monte del templo y es
un punto de gran contiendas entre judíos y musulmanes. Cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, después de Yeshua, por los romanos, ellos destruyeron la ciudad completamente, de manera que los cimientos del antiguo templo no pueden ser hallados fácilmente. Muchos han asumido que por mucho tiempo que la mezquita del Domo de la Roca es el lugar donde estaba el antiguo templo. Pero nuevas investigaciones da alguna evidencia que el templo pudo estar al norte de donde está el Domo de la Roca hoy en día, y que si el templo fuera de reconstruirse en su antiguo lugar, la mezquita del Domo de la Roca estaría en sus patios externos. Si este fuera el caso y la investigación aún no se ha terminado como tal, entonces esto explicaría por qué el ángel le dijo a Juan, a Johanán, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Algo tremendo. ¡Qué cosa tremenda! Bendito Señor. La ciudad santa, la cual sabemos que es Jerusalén, será hollada por un periodo de 42 meses, lo cual es igual a 1260 días. 3 años y medio exactamente, años romanos. Este pisoteo por los gentiles probablemente toma lugar en la última mitad del periodo de 7 años finales descritos por Daniel, allí en Daniel 11, 26 al 27, cuando el anticristo derrame su furia en el pueblo de Israel, como está descrito en Apocalipsis 12, 13, 17, que lo estaremos estudiando, y en Mateo 24, 15, 28. La palabra hollarán significa el pisotear con desprecio. Algo tremendo. Bien, esto en cuanto al templo. Ahora abordemos en los dos testigos. Esto introduce a dos de los personajes más interesantes de Apocalipsis. Los dos testigos, el carácter de su ministerio es profético, que profeticen exactamente. Ellos predican y demuestran el arrepentimiento vestidos de cilicio, y ellos tienen un ministerio efectivo, el cual dice, y daré. Es el ministerio efectivo, el dar, el dar, el dar. ¿Sí? Pero es importante enfocarnos no en el hacer, sino en el ser, para poder dar, de acuerdo a lo que el Eterno establece desde su amor, y su verdad y su propósito. Aleluya. Los dos testigos ministraban en verdad con poder, tal poder de hecho que ellos son capaces de atestiguar por 1260 días a pesar del antagonismo del mundo. Son los dos olivos y los dos candeleros. Los testigos tienen un poder único y continuo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, como se muestra en los olivos que estudiamos en Zacarías y en las imágenes de las lámparas del aceite, allí en Zacarías también, Zacarías 4:2-3 y Zacarías 4:14. El pasaje de Zacarías tuvo su primera aplicación a dos hombres de los días de Zacarías, Josué y Zorobabel, de la manera que estos dos testigos fueron levantados para ser candeleros o testigos para Jehová, y se les dio el poder por el aceite de olivo, lo cual representa el poder del Ruach HaKodesh. Y así, de la misma manera, los dos testigos de Apocalipsis 11 que estamos viendo aquí ejecutarán su cargo profético. En la ilustración de Zacarías, las lámparas de aceite son llenas directamente de los olivos, los cuales bombean aceite hacia las lámparas. Esta es una imagen de una provisión continua, una provisión abundante. Y claro que sí, seremos testigos. Primero debemos tener algo de que ser testigo, nuestro propio encuentro personal con Yeshua HaMashiach, ¿sí? Luego debemos tener el poder del Ruach HaKodesh para declarar la historia de la cual hemos atestiguado efectivamente. ¿Sí? En este libro de Apocalipsis, el Ruach HaKodesh toma prestado todas las elegancias y flores en la historia de lo que fue la Tanaj, el antiguo pacto, y así prepara la historia de lo nuevo en las edades por venir, ¿sí? En lo que está por venir para las generaciones futuras. Los dos testigos tienen una protección de Dios, de Jehová, similar a la que tuvo Elías en Segunda de Reyes 1. Los dos testigos tienen el poder para traer plagas y sequías, similar al poder que tuvieron Elías, como lo vemos en Santiago 5, 17, 18, y también Moshe en Éxodo 7, 12. En la antigua gramática griega, todos los sustantivos utilizados para hablar de los dos testigos en este pasaje están en el género masculino. Los dos testigos definitivamente son dos hombres, mis amados Ajim Bejayot. Pero pasa algo importante y es la muerte de estos dos testigos. Los dos testigos son asesinados por la bestia que sube del abismo, introducido por primera vez en Apocalipsis 9:11
más probablemente el mismo Hasatán. Pero su ministerio no es acortado, ellos cumplen por entero su testimonio, ¿sí? Cuando hayan acabado su testimonio totalmente. El que comenzó la buena obra la terminará, aleluya. Bien, gloria a Jehová, no se nos puede quitar de esta tierra hasta que hayamos acabado nuestro testimonio. El Changlas, el Hasatán, el adversario, no tiene poder sobre nuestras vidas. Somos testigos del Señor y Él nos protegerá hasta que acabe nuestro testimonio, mis amados hermanos y hermanas y familia y hermoso pueblo del Eterno. Este pasaje ilustra la diferencia entre ser un testigo y el dar el testimonio. El ser testigo no es algo que hacemos, es algo que somos. El dar testimonio es lo que hace un testigo. Amén. Los dos testigos son muertos en la ciudad de Jerusalén, la cual es descrita en 3 términos ilustrativos y los entendemos como Sodoma, hablando de la inmoralidad, como Egipto, hablando de opresión y esclavitud, y como la grande ciudad, un término aplicado comúnmente a Babilonia, los cuarteles del anticristo, como lo podemos ver en Apocalipsis 16, 19, Apocalipsis 17, 18, Apocalipsis 18, 10, Apocalipsis 18, 16, hasta el 21. Una cosa tremenda. Si durante los primeros 3 años y medio el liderazgo de Jerusalén está a la par con el anticristo, es fácil el ver cómo estos títulos aplican. Cualquier ciudad enamorada con el anticristo o metiéndose en un pacto con él sería llamada Sodoma, Egipto y Babilonia. Atención. La tierra parece regocijarse sobre las muertes de los testigos. El hecho de que esto sea visto por todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones es quizás una profecía indirecta de los medios masivos de comunicación modernos, mis amados Ahim Bejayot. Es sorprendente y no es exagerado el pensar de una vida transmitida a nivel mundial en CNN, probablemente, en vivo desde Jerusalén, y ver la asombrosa escena descrita aquí tomando un lugar. Tremendo esto. La idea también es que el mundo trata a estos dos testigos de una manera humillante. El tener su cuerpo muerto a la vista de todos era la peor humillación que una persona puede sufrir de sus enemigos. La predicación de estos dos testigos y su llamado al arrepentimiento era un tormento para muchos porque no podían soportar el escuchar la verdad, la emet, mientras ellos amaban su mentira, su engaño y su sistema de Edom, lo cual los tenía agarrados y atrapados, o los tiene a algunos, Santo Cordero. Así que viene algo importante y es la reanimación de los dos testigos. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Mientras esto sucede ante los ojos del mundo que les mira, los enemigos de estos dos testigos horrorizados y asombrados quedan anonadados. Su vida acá, la tierra, no es digna de estos dos testigos. Así que Jehová simplemente les llama a casa y subieron al cielo en una nube. En aquella hora hubo un gran terremoto. Un terremoto trae juicio y mueve a muchos a dar gloria a Dios, gloria a Jehová. Pero aún falta el ver si esto se convertiría en un verdadero arrepentimiento para salvación, o simplemente, como lo dicen por ahí, acudo al Dios bombero. Solamente cuando hay un incendio me acuerdo de él. Kadosh Baruj Hu, ten misericordia. Bien, entonces entendemos la identidad de estos dos testigos también. Podremos estar hablándola. Muchos intérpretes los ven como símbolo de toda la iglesia en el periodo de la tribulación o como símbolos de la ley y los profetas. Pero ¿cómo pueden darse tantos detalles específicos en su ministerio para ser reconciliado con tal interpretación simbólica? La interpretación más simple y sencilla les ve como a dos individuos reales, no como representaciones simbólicas. Desafortunadamente la lista no es corta de los locos que piensan que ellos son uno de los dos testigos. Creo que si los sumáramos a todos, habría como unos 144,000 de ellos. ¿Quiénes son? No es lo que importa de manera apremiante. De otra manera se nos hubiera dicho quiénes son. Generalmente, si los dos testigos son identificados como dos individuos del pasado, los candidatos principales son Elías y Moshe, o Enoc, o quizás estos son sencillamente dos creyentes ministrando en el espíritu y
y poder de estos grandes hombres, aun cuando Juan el Bautista salió en el espíritu y el poder de Elías. Lo vemos en Lucas 1:17 y en Mateo 7:12. Algunos piensan que Enoc es uno de los testigos debido a qué? A que él fue llevado al cielo por Dios. Allí lo vemos en Bereshit 5:25. Algunos piensan que Elías es uno de los testigos debido a qué? Que su ministerio se parece a uno de los dos testigos, Segunda de Reyes 1 y Santiago 5:17-18. Él fue llevado al cielo, Segunda de Reyes 2:11. Enemigos de Elías fueron destruidos por fuego, Segunda de Reyes 1. Se profetiza específicamente que Elías regresará antes del fin de los tiempos, como lo vemos en Malaquías 5:6. Elías tuvo una conferencia única con Yeshua en el monte de la transfiguración, como lo vemos en el Brit Hadashah en Mateo 17:1-6. Algunos creen que Moshe es uno de los testigos debido a qué? A que su ministerio se parece a uno de los dos testigos, como lo vemos en Éxodo 7:20-21. Al parecer, Jehová tenía un propósito especial para el cuerpo de Moshe, el cual Satanás quería derrotar. Lo vemos en Judas 9. Los enemigos de Moshe fueron destruidos por fuego. Lo vemos en Bamidbar, números 16:35. Moshe tuvo una conferencia única con Yeshua en el monte de la transfiguración, confirmado en el Brit Hadashah en Mateo 1:16. Entonces vemos que algunos creen que los dos testigos deben ser Enoc y Elías, porque ninguno de ellos murió de una muerte natural y fueron llevados al cielo. Y Hebreos 9:27 dice que los hombres deben de regresar para morir en la tierra. Este es un malentendido de Hebreos 9:27, el cual es un principio en lugar de un absoluto. Y esto es la ley inmutable. Por ejemplo, Lázaro y otros fueron resucitados de los muertos y aparentemente murieron 2 veces. Y aún así no desaprueba Hebreos 9:27. Toda la quejilá en la tierra, en el tiempo del rapto, que conocemos como el rapto, no morirá, sino que será llevada al cielo. Hebreos 9:27 está como un principio y hay algunas pocas excepciones notables que finalmente sirven para probar la regla, no para negarla. Quizás haya buenas razones para considerar a Enoc y a Elías como esos dos testigos, mis amados Ajim Bejayot, pero el principio de Hebreos 9:27 no está dentro de esas buenas razones. Así que vemos que la séptima trompeta finalmente suena. El séptimo sello trajo un profundo silencio. Allí lo vemos en Apocalipsis 8:1. La séptima trompeta inicia el gozo de la resolución inevitable. No puede haber una proclamación más gloriosa que esta. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Yeshua HaMashiach y Él reinará por los siglos de los siglos. En la antigua gramática griega, el tiempo del verbo de han, que han venido, indica una absoluta certeza sobre la venida y el reinado de Yeshua, aún antes de que el pueblo sea cumplido. ¿Cómo puede haber tal gozo si el rey no está reinando completamente aún? En los cuarteles, una campaña política exitosa, la noche de las elecciones, hay un gozo aun cuando falte el tiempo para su candidatura. Se ha instalado en el cargo. El gozo anticipa un resultado certero. Entonces, algo tremendo, mis amados Ajim Bejayot. Y ya terminamos con el tema de los 24 ancianos que adoran a Dios. Esta acción de gracias que hacen estos 24 ancianos no es para agradecer a Jehová de que Él ya ha hecho esto, sino que la hora ha llegado para que Él tome su lugar y que estas cosas estén permanentemente puestas en movimiento. En su alabanza, eventos inminentes son puestos en marcha para ser descritos como detalle después. Ahora viene el tiempo conveniente para el juicio y la recompensa y la destrucción. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, dice Apocalipsis, el libro. El castigo de Dios, de Jehová, se ajusta al crimen. No hay nada de arbitrario sobre ello. Las naciones están airadas con Jehová y Él responde con su ira. Aquellos que destruyen la tierra, ellos mismos son destruidos. El mundo está airado porque Jehová viene a gobernar. El mundo quiere todo menos el reino de Jehová. Como dice en una parábola Yeshua, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esto lo vemos en el Brit Hadashah 19:14. La religión es decente, pero el rendirse a Jehová es intolerable para las naciones de este mundo. Por eso es importante ubicarnos en la identidad del reino como pueblo que somos. ¿Sí? El Eterno no viene por religiones, viene por un pueblo. Aleluya. La ira del hombre es imponente, pero la ira de Jehová es omnipotente.
La ira del hombre es malvada, pero la ira de Jehová es santa. Es importante entenderlo. Así que el templo del cielo es abierto. Nos enseña Apocalipsis 11:19. El arca de su pacto se veía en el templo. El arca se refiere al trono de Jehová, el lugar de donde la resolución antes menciona saldrá. El arca de su pacto en el Brihadashah, en el Tanaj, esta era la representación del trono de Jehová en la tierra para enfatizar la plenitud de Jehová. El arca del pacto es el símbolo de la plenitud de Dios al otorgar gracia a su pueblo y al infligir venganza a los enemigos de su pueblo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. El gran asombroso fenómeno en la apertura del templo y la revelación del arca muestra que la presencia del Señor está allí. Es un recordatorio de la presencia manifestada de Dios en el mismo monte Sinaí, como lo vimos en el Éxodo 19, 16, 19. Bien, mis amados Salim Bejayot, así yo mi porción un poco extensa, pero pues yo solamente hago caso a mi padre, el cual pues me guía a estas instrucciones, a estas cuestiones. Leí Raot y Shabbat Shalom, síganse gozando.